Y nos dice el Señor en la Escritura de que a través del juicio esas generaciones que son más precarias en la fe que nosotros van a juzgar a las personas de fe de un modo más cruel y van a ser los que nos condenen. ¿Por qué? Bueno, esto tiene mucho que ver con el famoso dicho que escuchamos muchas veces donde nos dicen: fuera de la iglesia encontramos personas de bien. Muchas veces las personas que no tienen fe obran mejor que los cristianos, son más buenos. Hay personas que no vienen a misa, que no vienen a la iglesia y tienen mejores virtudes que los que van a la iglesia. Lo hemos escuchado muchas veces a eso. Y de alguna manera es verdad, de algún modo es verdad. Es decir, hay personas que son buenas, por naturaleza son buenas, han hecho una opción por el bien, han abrazado el bien, han abrazado la empatía, han abrazado la intención de hacerle el bien a los demás, sin una razón de fe. Y muchas veces encontramos a esas personas y el comportamiento de esa persona nos reprocha. Ya nos pone en una situación de juicio de algún modo, porque el comportamiento de aquel que no tiene la posibilidad de creer en Dios, de contar con su gracia, de contar con su fuerza, de contar con el don de la oración, de contar con la posibilidad de la confesión, de contar con las gracias actuales que tenemos cada vez que nos acercamos a Dios, obran muchas veces mejor que nosotros. Ese comportamiento nos juzga, nos reprocha. Y es lo que dice Jesús. Esas personas los van a juzgar. Lo dice de modo simbólico. Y muchas veces el buen comportamiento de aquellos que no creen, e incluso de aquellos que son enemigos de la fe, es como un cachetazo que nos despabila, que de alguna manera nos mueve a un compromiso y una conversión mucho mayor. Pero también nosotros sabemos que el relato de los ninivitas, por ejemplo, que es el pueblo que pone Jesús de ejemplo, es un pueblo que se convierte. Es un pueblo pecador que Dios dice que lo va a destruir, que hace que Jonás vaya y que anuncie que Dios va a destruir a ese pueblo. Jonás no quiere ir a predicar eso. Se esconde, huye, no quiere ir a predicar que Dios le revela que va a destruir un pueblo, no quiere. No porque no quiera que ese pueblo sea destruido, sino porque en el relato más abajo, una vez que Dios perdona al pueblo de Nínive, dice: yo sabía que iba a pasar esto, sabía que me ibas a dejar en ridículo. Sabía que iba a predicar, que iba a anunciar, que iba a profetizar de que vos iba a destruir el pueblo y si el pueblo se convertía no iba a pasar nada y yo iba a quedar mal, iba a ser la burla de este pueblo porque he profetizado algo que no se cumplió. Y es lo que pasa, Dios al ver la conversión, al ver el arrepentimiento de ese pueblo, da marcha atrás a su anuncio, a su revelación. Y es lo que Dios hace. Nosotros muchas veces escuchamos en la Biblia expresiones que son por ahí condenatorias, expresiones que son taxativas, que son revelación de Dios y que nos ponen en una situación incómoda de alguna manera, porque hay muchas veces que somos como esas personas que le dicen a Jesús: este mensaje es muy duro, ¿quién va a poder vivirlo? Y nos dan ganas de abandonar a Jesús como hicieron esos contemporáneos. Pero ahí es donde tiene que brotar la esperanza de saber que Dios no es como el hombre. Y Dios revela en su momento su justicia para poner de manifiesto su misericordia. Dios es puramente justo, es perfectamente justo. Y cuando nos anuncia la posibilidad de la condenación por nuestros pecados, y cuando nos anuncia que el castigo de nuestro comportamiento es el infierno, aparejado con eso viene la posibilidad del perdón, la posibilidad de la enmienda, la posibilidad de la conversión.
y ante la justicia, ante la evidencia de la justicia, de saber que lo que merecemos es una pena eterna, nos viene la esperanza del premio eterno, por el solo hecho de arrepentirnos. Entonces, cuando encontramos en la Sagrada Escritura esas expresiones tan taxativas, condenatorias, que nos ponen derecho en la mira de la posibilidad de nuestra condenación, tenemos que saber leer la Escritura en la totalidad de la revelación. Es para poner de manifiesto que por nuestra conducta, por nuestro pecado, que muchas veces es peor que las de aquellos que no creen, también se abraza con la misericordia de Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Nos hace muy mal disminuir la gravedad del pecado. Y voy a explicarlo por qué. Muchas veces creemos que cuando disminuimos la gravedad del pecado, somos misericordiosos y somos compasivos. Pero en realidad cuando disminuimos la gravedad del pecado, disminuimos la inmensidad de la misericordia de Dios. Porque si los pecados que yo cometo son chiquititos, son cosas pequeñas, son cosas que no dañan a Dios, son cosas que no son graves, que no le hacen mal a nadie, que no tienen significancia, que no tienen implicancia eterna, y Dios me perdona de algo chiquito. Por lo tanto, el perdón y la misericordia de Dios es chiquita. Sacándole rigor y fuerza a la gravedad del pecado, termino perdiéndome la fuerza, la realidad, la profundidad, la eternidad y la inmensidad de la misericordia de Dios, de su perdón. Por eso no tengo que esconderme, no tengo que camuflar el pecado como una pequeña travesura, como si he hecho algo pequeño, porque realmente lo que hemos tenido la experiencia de que Dios nos ha perdonado cosas graves, fuertes y dolorosas, nos damos cuenta que cuando reconocemos la crudeza del pecado, la realidad del pecado, el dolor que produce el pecado, el perdón que nos regala Dios adquiere una fuerza y una liberación y una paz inmensa en el corazón. Si Dios me perdona de algo que es chiquito, si yo minimizo todos mis pecados, todas mis malas actitudes como algo chiquito, no puedo encontrarme con el corazón de Dios, no puedo encontrarme con su misericordia, no puedo encontrarme con su perdón. Recuerden lo que hemos dicho ya, que la palabra perdonar es dar algo, es dar un don, es algo que me falta. Por lo tanto, el perdón implica una completud. Cuando Dios me regala su perdón, me completa. ¿Me completa de qué? De aquello que perdí con el pecado. Por lo tanto, el perdón de Dios es una plenitud que Dios me está regalando. Y si yo minimizo la gravedad del pecado, me pierdo de vista esa completud, porque lo que he perdido es muy chiquito. Entonces lo que Dios me regala y me da, y me dona, es muy pequeño. Por eso muchas veces no somos capaces de entender el amor de Dios y de experimentar el amor de Dios en nuestra vida y de reconocer la inmensidad del amor de Dios en nuestra vida porque minimizamos el pecado, porque no nos reconocemos pecadores. Y cuidado, que la culpa cristiana no es la culpa freudiana. La culpa cristiana es una culpa que libera, es la capacidad de asumir. Y cuando yo asumo una realidad en mi vida, tengo el control sobre eso que asumo. Por lo tanto, puedo regalarlo, puedo darlo, puedo sacarlo, puedo sanarlo. Si lo niego, aparece el remordimiento, algo que me carcome, que me quita energía, que me quita felicidad. El remordimiento es muy distinto a la culpa cristiana. La culpa cristiana es reconocerse pecadores, afrontar la responsabilidad ante Dios. La culpa freudiana
es la culpa del látigo, es aquel que se siente una porquería porque pecó, Dios no lo ama, nadie lo quiere, todos me reprueban, nadie me elige. Bueno, eso no tiene nada que ver con la culpa cristiana. Es reconocer, la culpa cristiana es reconocer que somos responsables del pecado y del daño que hemos cometido y que somos merecedores de un amor y de una misericordia que es infinita. Y en ese reconocimiento del pecado, de esa responsabilidad, me doy cuenta que he perdido algo. Que he perdido algo que Dios está dispuesto a darme y a devolverme, que es su perdón. Ese don que me completa, que me restaura, que restituye mi condición de hijo, de ser amado. No ante los ojos de Dios, sino ante mis ojos. Ante los ojos. Por eso reconocer el pecado y arrepentirse mueve a la misericordia de Dios, no la produce, porque Dios es esencialmente misericordioso. Recuerden que la Escritura define Dios es amor. La esencia de Dios es el amor, la misericordia es lo propio de Dios. Pero si yo no me reconozco pecador, no puedo abrazar esa misericordia. Dios no me la puede regalar, me la ofrece, pero yo no la puedo abrazar, no la puedo hacer verdadera en mi vida, porque ¿qué me tiene que perdonar Dios? ¿Qué don de Dios voy a reconocer si es todo chiquito, si yo no tengo pecado? No he perdido nada. Por eso la experiencia de perdón, lo que hemos sido perdonados de cosas graves lo sabemos, y los que hemos tenido que perdonar cosas graves también lo sabemos. Para yo poder perdonar al otro, necesito que el otro sea sincero. Porque tengo el derecho de saber qué es lo que tengo que perdonar. No es lo mismo que la otra persona, la que me pide perdón, me mienta y me oculte la verdad, porque está siendo profundamente deshonesto. Me está pidiendo que yo perdone algo que no es verdad, o que es la mitad de las cosas. Para que el perdón sea verdadero necesito la sinceridad. Tengo el derecho de serle sincero al que le pido perdón, porque el otro tiene el derecho de saber qué es lo que tiene que perdonar y saberlo con todas las letras. Por eso, para que Dios nos perdone, para poder hacer efectivo el perdón de Dios, yo tengo que ser sincero con Él. Tengo que darle a Dios la posibilidad de saber qué es lo que me tiene que perdonar, para yo poder abrazar esa misericordia y valorarla. Insisto, no vamos a poder valorar nunca el amor inmenso de Dios hasta que no seamos capaces de reconocer la gravedad del pecado en nuestra vida, el mal que hace, y de lo infinito que Dios me tiene que perdonar. Cuando somos perdonados por alguien que amamos de algo grave, nuestro corazón se libera, pero también nuestro corazón queda herido, entre comillas, ante la inmensidad del amor del otro. Cuando el otro me perdona de algo grave, el amor del otro me hiere de alguna manera, porque me patentiza mi desamor y mi incapacidad de amar de ese modo. Bueno, lo mismo nos pasa con Dios. Cuando yo le soy sincero a Él con la gravedad del pecado que tengo, me doy cuenta de la inmensidad del amor de Él, que es infinito. Por eso hay que arrepentirse, por eso hay que reconocer la miseria de uno, por eso hay que saber reconocer el pecado de uno. Porque no nos vamos a terminar de enamorar de Dios, no vamos a terminar de percibir la inmensidad de su amor, la profundidad de su perdón, del don y de la completud que me quiere regalar, hasta que no sea capaz de reconocer lo que he perdido, la precariedad, de reconocer la inmensidad de ese perdón de Dios, de un perdón que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a regalar por cosas menores a otros.
Sin embargo, Dios nos lo da gratis. Por eso le pedimos en este día al Señor que nos regale la gracia de la penitencia de los habitantes de Nínive, de poder reconocernos pecadores, de poder reconocer la gravedad de nuestro pecado, para poder abrazar la inmensidad de la misericordia de Dios, para poder reconocer y experimentar la eternidad del amor de Dios en nuestra vida, para poder quedar realmente catatónicos ante la inmensidad de ese amor tan gratuito, tan grande, tan inmerecido, tan hermoso que Dios nos tiene, que es realmente maravilloso, inmerecido, pero tan gratuito, tan sanador y tan para nosotros, tan hecho a nuestra medida, que merece de nosotros al menos pasar por el dolor de la sinceridad ante Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos regale esa gracia. Ave María Purísima.